En primer lugar, gracias a todos por asistir, especialmente a los estudiantes que están en un día muy especial, con un movimiento ejemplar, defendiendo la calidad y la equidad en la educación. Así que doblemente meritorio que estén acá. Bueno, hace algunos años comenzamos en el DCC el proyecto Historia de la Computación en Chile. Entonces estábamos próximos a cumplir el medio siglo de desarrollo de la disciplina y consideramos que era necesario comenzar a realizar un balance. El tiempo ha transcurrido y este año 2011 se cumplen exactamente 50 años desde que llegó el primer computador digital a Chile, un IBM 1401 a la aduana de Valparaíso. También este año se cumplen 50 años desde que se creó el primer centro de computación universitario, el Centro de Computación de la Facultad. Y el próximo año, 2012, se cumplirán 50 años de la llegada a la escuela del legendario Lorenzo, el computador alemán Standard Electric Lawrence ER56, el primer computador académico del país. Y si de conmemoraciones se trata, este año se cumplen también 40 años desde que esta facultad ofreció en 1971 la primera carrera de ingeniería del área en el país, la ingeniería de ejecución en procesamiento de la información. Estos hitos están en nuestro balance académico, científico y tecnológico y debieran contribuir a pensar el futuro de nuestra disciplina y nuestra carrera. A nivel nacional, en el 2011 se conmemoran 40 años del primer año de gobierno del presidente Salvador Allende, quien asumió el 4 de noviembre de 1970 después de varios intentos por impedirlo. Y como parte del programa socialista de Allende y de su coalición la Unidad Popular, el Estado tomó la conducción de la economía y de las empresas productivas, principalmente a través de la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, creada en 1939 por el gobierno del Frente Popular, presidido por Pedro Aguirre Cerda. Y desde la Corfo, hace 40 años, en 1971, se comenzó a desarrollar el proyecto 5 o CiberSim, con el propósito de administrar y coordinar la producción de las empresas del área de propiedad social. Para el proyecto fue fundamental la colaboración de INTEC y de COM, la empresa nacional y estatal de computación creada en 1968 con una fuerte influencia y participación de ingenieros y académicos de esta facultad. Sobre 5, una de las referencias principales es la tesis doctoral en Historia, Ciencia y Tecnología del MIT de nuestra invitada Eden Medina. Eden se encuentra temporalmente en Chile por razones familiares y de trabajo. De hecho, está realizando parte de sus actuales investigaciones en otros temas de su interés. Y por supuesto, accedió gentilmente a ofrecer esta charla, que de hecho coincide con la pronta publicación de su libro Revolucionarios Cibernéticos, Tecnología y Política en el Chile de Allende. Pensamos que era muy importante que nuestros alumnos y las generaciones más jóvenes conocieran que en Chile se realizaron importantes proyectos de ingeniería desde el Estado y al servicio de la sociedad y del país. Sin más, dejo entonces con ustedes a Eden Medina, licenciada en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, doctora del MIT y actualmente profesora de la Universidad de Indiana y además editora de los Anales de Historia de la Computación de la IECubo. La idea es que Eden exponga en aproximadamente una hora y finalmente tendremos tiempo para hacer preguntas o dar opiniones. Así que dejo con ustedes a Eden. Ya, gracias. Gracias. Y gracias a los estudiantes por venir en un día de paro. Buenas tardes, mi nombre es Eden Medina. Y al principio me gustaría agradecer al Departamento de Ciencias de Computación, en particular los profesores Juan Álvarez y Claudio Gutiérrez, para auspiciar esta charla. Es un gusto para mí tener esta oportunidad de compartir mis investigaciones con ustedes. Para mí es una maravilla, de verdad es una maravilla, ver cómo ha crecido el interés en esta historia en estos últimos años. Voy a hacer una encuesta aquí. Levanta la mano si tú ya sabes algo de Proyecto 5. Es una maravilla. De verdad es una maravilla. Porque cuando yo empecé a estudiar la historia de Proyecto 5, o Project CyberSim en inglés, en el año de 2001, cuando yo era un estudiante de doctorado de MIT buscando el tema de mi tesis, yo le puedo decir que casi nadie sabía de este tema.
aparte de los participantes, afuera de los participantes. Entonces, es muy entretenido ver que ahora hay un conocimiento más amplio de esta historia. Cómo yo llegué a esta historia es otro tema. Y yo puedo decir más al final si hay interés. Pero por ahora es suficiente decir que por razones personales yo quería estudiar la historia de la informática de la computación en América Latina. Y por razones intelectuales yo decidí enfocar mis investigaciones en computación y en informática. Antes de hacer mi doctorado yo era una ingeniería eléctrica y yo no quería dejar mi conexión con los computadores y también con la tecnología electrónica. Bueno, entonces yo llegué a Chile en la primera vez, en 2001, específicamente para estudiar la historia del Proyecto 5. Y después de 10 años, es un gusto avisar a todos que va a salir el libro que tiene esta investigación. Acá es una versión muy preliminaria del libro que va a salir con la imprenta de MIT, de MIT, en octubre de este año. Así que si hay interés, habla conmigo después y yo puedo decir más sobre el libro. El libro tiene el título Revolucionarios Cibernéticos, Tecnología Política en el Chile de Allende. Y es un título que es una reflexión un poco de mi filosofía hacia la historia de tecnología. Es decir, que cuando estudiamos la tecnología, en el fondo estamos estudiando la historia de los seres humanos. Y por eso yo puse ese énfasis en el título. Bueno, para escribir este libro, yo usé una variedad de fuentes. Y busqué y recopilé en 3 continentes varios documentos, incluyendo documentos gubernamentales, archivos personales, revistas y diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, yo hice más que 50 entrevistas con gente vinculada con este proyecto o vinculado con la historia de informática o con el gobierno de Frei, Allende, etcétera, en 8 países. Y yo puedo decir más sobre mi metodología y mis fuentes después también, si hay interés. Bueno, entonces, esta es la Universidad de Chile y estamos en la Escuela de Ingeniería. Entonces, yo voy a empezar con un poco prueba, ¿ya? Nada gratis. Entonces, yo puse algunos de los grandes hitos de la historia de computación en esta diapositiva, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Qué veas? Estos son los grandes éxitos de... ¿Dónde? ¿Quién es? Ada Lovelace, ya. ¿Y quién es Ada Lovelace? Ya, uno de los first programmers. Sí. Ok, tenemos uno. ¿Qué más veas? ¿Y de dónde es Lady Ada Lovelace? ¿Dónde? ¿De qué país? Inglaterra, sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más veas allá? Microsoft, ¿dónde? Era abajo. Súper bien. Ese es Bill Gates acá. ¿Sí? ¿Y de qué país es Bill Gates? Y gringo, sí, los Estados Unidos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más veas? Linux, ya. ¿Y quién es? Es Tux. Sí, es verdad, es Tux. Pero es una representación de Linux. ¿Y si estamos hablando de la historia de Linux, de qué país estamos hablando? Finlandia, sí. Y también esa historia cruza con la historia de software libre. Bueno, es una historia medio difícil, pero podemos decir que cruza también con esa historia de Richard Stallman, que también es de los Estados Unidos. ¿Qué más veas en eso? ¿Dónde? ARPANET. Esto. Sí, ese es ARPANET, que es el antecedente al Internet que ahora todos usamos. ¿Y de dónde salió ARPANET? Es un poquito obvio, pero ¿de qué país es ARPANET? Ya, también los Estados Unidos. ¿Qué más veas? IBM, ¿dónde? ¿Acá? Sí, es el primer PC que salió en 1981. IBM, una empresa de los Estados Unidos. ¿Sí? También tiene una historia interesante en Chile. Yo escribí esa historia. Entonces, si hay pregunta, podemos conversar sobre eso. Pero sí, es una multinacional de los Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué?
The Babbage, Charles Babbage, sí. Eso. Yes, it's the difference engine. The difference engine de Charles Babbage. Muy bien. Hay gente que sabe su historia. Súper bien. Que es de Inglaterra. Ok, faltamos dos. Alan Turing, sí. Y súper bien. Usted va a ganar un 7. Y Alan Turing, ¿de qué país es Alan Turing? Inglaterra. Y faltamos uno. Electric Bells, ¿no? Electric Bells, no sé. ENIAC, sí, esto es el ENIAC, que es el primer computador por uso general, que salió en los años 40. ¿Dónde? ¿Qué país hizo eso? Estados Unidos, ¿ya? Entonces, tal vez usted está empezando a ver mi punto. La historia de la computación tiene una geografía. Hay una geografía a la historia de computación. ¿Y qué es esta geografía? En el hemisferio norte, ¿sí? Como los Estados Unidos, Europa, en el hemisferio norte. Exacto. ¿Y dónde está América Latina en esta historia? ¿Ya? Entonces, si pusimos ese tipo de lo grande éxito, lo grande hito de la historia de computación, no está América Latina. Y yo creo que es muy fácil pensar que los países de América Latina no tienen mucho de ver en términos de la historia de computación, o tal vez que no son importantes, porque no son parte de este mapa de los grandes hitos. Y yo comienzo mi trabajo desde la perspectiva que esas presunciones son falsos, ¿okay? Que ese es falso en el fondo. Bueno, Chile tiene una historia de computación, como ya ha dicho el profesor Álvarez, muy largo y muy interesante. La historia de computación en Chile, mira, podemos discutir dónde queremos empezar, pero al mínimo estaba presente en los años 20. ¿Okay? Estos caballeros están usando máquinas de tabulación en el departamento de aduana en Chile. Y eso está en el fin de los años 20. A mí me encanta esta foto. Este es de los años 50 en la mina Chuquicamata. Y ese es un departamento Hollerith, y después era el departamento de IBM. Y ese departamento era responsable por los sueldos y otra cosa administrativa de la mina. Y a mí me gusta mucho esta foto porque puede ver muy claro la división de género en ese tipo de trabajo, es muy marcado. Y que también como mujeres y hombres fue parte de esta historia, ese tipo de trabajo. Es un poquito más cercano. Esta es la celebración en la Universidad de Chile en 1978 para celebrar el primer computador mainframe de IBM acá. Y como parte de esta celebración, el computador imprimió una representación de la cara del presidente Eduardo Frei Montalva. Eso es lo que tú puedes ver ahora. Sí. Entonces, este es Eduardo Frei Montalva mirando a su imagen, y este es Ephraim Friedman, que también era una persona muy importante en la historia de la Escuela de Ingeniería y fue uno de los fundadores de la empresa estatal de computación acá en Chile, ECOM. Ya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy contando todo eso? Bueno, hay dos puntos clave. Uno, que Chile tiene su propia historia nacional de computación. Aunque no está en este grande hitos, tiene su propia historia nacional de computación. Y dos, que esta historia está vinculada a la historia de computación en otros países y viceversa. Entonces, una cosa es decir ya, vamos a poner la historia de Chile también como otra historia nacional. Bueno, ahora estamos haciendo eso. Pero yo creo que eso es un poquito incorrecto, porque la historia de computación es algo que está vinculado entre muchos países. Y las ideas y los artefactos, las tecnologías, las personas cruzan las fronteras. Y ese proceso de cruzar y mezclar y viajar es muy, muy, muy importante por el proceso de innovación. ¿Ya? Entonces, la historia de computación no es una historia solo nacional, pero también transnacional. Ya. Y ahora llegamos a la historia de Proyecto 5. Y yo creo que Proyecto 5
es una historia muy importante en parte porque muestra esos dos fenómenos. Uno, que sí Chile tiene una historia de computación muy interesante y único, y también que esa historia está vinculada a la historia de otros países y viceversa. Entonces yo voy a usar parte de mi tiempo hoy día para explicar estos tipos de conexiones y la significación de eso. Ya. Bueno. Entonces, antes de empezar con la historia de Proyecto 5, y parece que muchos de ustedes saben algo de la historia de Proyecto 5, ese era un proyecto que fue construido entre los años de 1971 y 1973 por un grupo de chilenos de Corfo y Intec y ECOM, y también un cibernético inglés llamado Stafford Beer. Y el trabajo siguió hasta el día del golpe. Y el Proyecto 5 y la sala de operaciones que yo ya mostré era un prototipo, es decir, que nunca funcionó en la manera que fue diseñado, pero había componentes del sistema que ayudaron al gobierno, especialmente durante el paro de octubre de 1972. Now, en español, la palabra cibernética puede significar toda la cosa vinculada con la computación, ¿cierto? Tiene una definición más amplia. Pero el término cibernética tiene una historia muy, muy específica. Entonces yo voy a explicar un poquito de eso antes de contar más de la historia del Proyecto 5. ¿Qué significa cybernetics o cibernética? Cybernetics viene de la palabra kybernetes, que es una palabra griega que significa steersman en inglés, o el que maneja un barco. ¿Ya? Salió desde el trabajo de un matemático de MIT, Norbert Wiener. Esa es una foto de Norbert Wiener acá. Y él publicó su libro Cybernetics en 1948, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas definiciones de cibernética, ¿ya? Pero de acuerdo a Wiener, Cybernetics es definido como todo el campo de la teoría de control y comunicación, ya sea en la máquina o en el animal. Entonces, una idea clave de la cibernética es que los organismos biológicos, las máquinas, los sistemas sociales, todos tienen características parecidas. Y si vamos a analizar ese sistema desde un perspectiva sistemático, ellos tienen características que son muy, muy parecidos. Ya. Otra trivia. Nada gratis. La cibernética, como yo dije, bueno, hay discusiones de dónde empieza eso. Wiener dijo que esas ideas cibernéticas empezó en 1942. Los historiadores han dicho que, bueno, antes con trabajo en sistemas de control, de telefonía, de radar, etcétera, etcétera. Wiener publicó su libro en 1948, su libro Cybernetics, y este fue el primer momento cuando este término salió a una audiencia más amplia. ¿Ya? Entonces, mi pregunta de trivia, ¿en qué año se vinculó Chile con la comunidad internacional de científicos cibernéticos? Y antes de responder, usted debe saber que algunos de los mejores mentes de la época estaban involucrados en esta comunidad. Estamos hablando de Norbert Wiener, de Shannon, de John von Neumann, ¿okay? Gente muy, muy listo. ¿En qué año? ¿En qué año está vinculado Chile con esta historia? No hay premio. Ni castigo. Ideas. Algunos valientes. ¿Cuándo? ¿Qué piensa? Los años 70. Ok, un voto a los años 70. ¿Qué más? 50, mid-60s, los años 70, 65. ¿Qué más? ¿Ya? 48. Casi. Entonces, en el archivo de Norbert Wiener en MIT,
yo encontré un documento escrito por un chileno que fue escrito en el año, bueno, ¿qué puedo poner eso? En enero de 1949, 3 meses después de la publicación del libro Cybernetics. Así que casi 3 meses después. Y este chileno escribió esta carta a Norbert Wiener por 2 cosas. Él dijo que él estaba en el proceso de diseñar su propia máquina de computación y él quería ayuda de Wiener, buscando fondos y tal vez para desarrollar más las ideas. Y también que él quería que Wiener manda libros a Chile sobre la informática, la computación, porque es muy difícil conseguir esos libros en Chile. Y también él pidió una copia del libro Cybernetics de Norbert Wiener. Así que desde 1949, tal vez hay otro ejemplo que yo no sé, ¿ya? La comunidad chilena ha sido en conversación con la comunidad cibernética, así que no es algo nuevo. Chile casi siempre ha sido vinculado con esta comunidad. Y yo puedo decir más sobre esta correspondencia si hay interés al final de la charla. Lamentablemente yo no escaneé los documentos antes de viajar, yo no sabía de esta charla, pero son muy entretenidos. ¿Cómo se llama? Raimundo Toledo. Ya. Ahora, la historia de Proyecto 5. Las ideas cibernéticas, bueno, tienen tendencia diferente en contextos diferentes. ¿Okay? Es una ciencia interdisciplinaria y tiene formas diferentes en países distintos, etc. Entonces, el Proyecto 5 está vinculado con una área de cibernética muy, muy específico. ¿Ya? Estamos hablando de la cibernética de la gerencia, Management Cybernetics, y en particular el trabajo de este científico Stafford Beer. ¿Ya? Esta es una foto de Stafford Beer cuando él tenía más o menos 30 años, él estaba en su 30, y él era gerente de una empresa de consultores, Sigma, ¿ya? En los años 60. Esa es una foto de Stafford Beer que yo saqué en 2001 cuando yo tuve una entrevista con él. Yo pasé 2 días con él haciendo una historia oral sobre el Proyecto 5. Y bueno, hay una diferencia. Hay una diferencia entre las 2 fotos. Un periodista lo describió Beer como una mezcla entre Orson Welles y Sócrates. Y tal vez puede ver un poco de esto en esta foto. La cosa importante es que había una transformación adentro de Beer. Okay? En los años 60, Beer era un empresario muy exitoso. Él ganó mucha plata. Era como conocido internacionalmente. ¿Ya? Y en esta foto, él parece más como un hippie. ¿Sí? Y esta transformación, mucha de esta transformación, pasó durante su tiempo en Chile. ¿Ya? Como Humberto Maturana me dijo, Stafford Beer llegó en Chile como un hombre de negocios y él salió de Chile como un hippie. Y puede ver eso muy claro en estas 2 fotos. Ya. Yo voy a decir pocas palabras sobre las ideas científicas de Beer, solo suficiente para que usted pueda entender esta área específica de cibernética y cómo esas ideas cibernéticas aparecen en el trabajo de Proyecto 5. Ya. Entonces, Stafford Beer, Norbert Wiener llamó a Stafford Beer el padre de la cibernética de gerencia. Beer, como otros cibernéticos, creo que la cibernética ofreció un vocabulario común para estudiar sistemas biológicos, mecánicos y sociales. Él estaba interesado en el estudio de los sistemas demasiado complejos. ¿Y qué significa eso? ¿Okay? No solo son sistemas complejos, pero tal vez sistemas que con mucho trabajo tú puedes saber, bueno, tenemos todos los componentes y las relaciones. Él estaba interesado en sistemas como el cerebro o la economía, ¿ya? Sistemas que son demasiado complejos y con todo el tiempo en el mundo no podemos entender todos los componentes y las relaciones entre ellos. Por eso, él estaba más interesado en el comportamiento de los sistemas y no en la representación. Entonces, si Beer quería hacer un modelo de un sistema, él no estaba interesado que es 100% fiel a la estructura, al sistema original. Él solo quería construir un sistema
que tenía el mismo comportamiento de este sistema original. ¿Ya está claro? Sí, ya. Él estaba interesado en holismo, no reduccionismo, entonces no estudiar la parte, pero pensar más en el sistema entero. Este punto es interesante porque causó mucho problema por Beer. Causó mucho problema. Él tenía otra idea de lo que significa control. Y normalmente cuando pensamos en la idea de control, pensamos en dominación. ¿Sí? Si yo voy a controlar algo, es que yo voy a dominar algo. Y Stafford Beer tenía otra perspectiva. Él pensaba que control es autorregulación, no es la dominación. Entonces, en vez de diseñar sistemas rígidos, él quería diseñar sistemas que tenían la capacidad de adaptarse a su ambiente, ¿ya? Para llegar a este momento de homeostasis. Entonces, otra perspectiva en el concepto de control. Y también, él pensaba que los computadores estaban siendo usados en una manera equivocada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Otra prueba. ¿Están listos? Esta es una lista de las aplicaciones computacionales en Chile en 1970. Entonces, ese es como el Estado estaba usando los computadores en 1970. ¿Qué notas de todas estas aplicaciones? ¿Qué tipos son? ¿Qué hacen todo? Administrativa, economía. Ajá. De deuda. Sí, administrativa. Son todo. Sistema contable, sí. Que estos son, los computadores en estos ejemplos son puros para procesar datos. ¿Sí? Son como los calculadores grandes en todas esas aplicaciones. Y Beer creó que los computadores, en vez de esta imagen, puede ser usado para la comunicación, puede ser usado para ayudar el proceso de decisiones, puede ser usado para acción. Entonces, otra perspectiva, es una perspectiva más parecida de cómo nosotros usamos computadores hoy en día. ¿Ya? Bueno, ahora movemos a Chile. Ya. Es imposible entender esta historia, la historia del Proyecto 5, sin saber algo del contexto histórico. Y la época de la Unidad Popular en Chile es un momento bien complicado, como ustedes saben, y lleno de interpretaciones diferentes. Yo voy a ofrecer un breve resumen para que usted pueda entender mejor por qué y en qué manera el gobierno comenzó a construir este sistema. Ya. Y esta es una foto, obviamente, de Salvador Allende. Yo voy a mostrar varias fotos de este tipo. Y son de un fotógrafo de la revista Life Magazine. Y yo tuve la oportunidad de hacer una instalación con su foto en 2003, entonces por eso yo tengo acceso a esas fotos muy bonitos. En 1970, los chilenos eligieron para la presidencia al candidato socialista Salvador Allende por una diferencia de tan solo 1.3% del voto popular. Y este era un momento histórico tanto en Chile que en el mundo. Allende no solo era el primer líder socialista elegido, su primo, Marmaduke Rovira Vallejo, ya había llegado a la presidencia por tan solo 12 días en 1932, sino también hablo de la posibilidad de un socialismo democrático y sin sangre. Ya. Muchos saben, yo imagino que todos ustedes saben algo de esta historia. Lo que tal vez ustedes no saben es que la Revolución Chilena pasó en muchos frentes, incluyendo los laboratorios, las fábricas, las universidades, y reorientó los enfoques de las investigaciones científicas y el carácter de la cultura material de Chile y también los goles de los proyectos estatales de ingeniería. Y lamentablemente yo no tengo tiempo para discutir más de este contexto, solo quería compartir esto con ustedes, pero el libro explora ese tema con más detalle. Esa es otra foto de ese fotógrafo. Aunque Allende dijo que la transformación al socialismo sería controlado desde arriba,
La revolución también ocurrió abajo, cuando los obreros tomaron sus fábricas y los campesinos se tomaron la tierra de sus patrones. Y esa es una foto de la fábrica Yarur, o la fábrica ex Yarur, que fue la primera fábrica tomada por sus propios obreros. Allende hizo que la nacionalización de las industrias, él dijo que esa iba a ser una de sus primeras prioridades. Y en teoría eso era muy fácil, pero la realidad era muy, muy difícil por ese tipo de razones. A pesar de sus mejores esfuerzos, el gobierno de Allende no pudo controlar ni el camino hacia el socialismo del país, ni la velocidad de los cambios. ¿Ya? Por ejemplo, menos de 25% de las empresas expropiadas por el Estado durante el primer año del gobierno de Allende estaba en la lista original de expropiación. Entonces, no fue tanto desde arriba como la teoría. Y esto significa una pesadilla desde la perspectiva de gerencia. Imagine eso. Y Corfo, la Agencia de Desarrollo Estatal, era responsable por ese proceso y era un desafío muy, muy, muy grande en la época. Ya. Foto de Fernando Flores, parece que tiene su fama, tiene su reputación acá. Bueno, desde perspectiva histórica y clave, entonces, así es. El gerente técnico de Corfo en ese momento era un joven, Fernando Flores, que en esta época tenía 28 años. Era muy, muy, muy joven. Y él ya había cumplido mucho, incluyendo ser el director de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Católica. Imagina, como a los 28 años. Y a causa de sus méritos técnicos y su afiliación con el partido El Mapu, él llegó a la tercera posición en la jerarquía de Corfo, que es la parte técnica, la parte más cercana a la regulación de las fábricas desde la perspectiva técnica. Y Flores estaba buscando una manera para mejorar este proceso de cómo podemos manejar la economía, ¿ya? Ese problema de gerencia. Y en el libro yo tengo un capítulo entero sobre las ideas de cibernética de gerencia y también las ideas de socialismo democrático de la unidad popular y los paralelos que existen entre los dos. Y era un momento muy único que todas esas cosas se influyen. ¿Ya? Fue una cosa muy contingente. Ya. Entonces, en julio de 1971, Flores escribió una carta a Beer pidiendo a Beer su ayuda con ese proceso de cómo podemos manejar este proceso de nacionalización. Y esa es una fotocopia de la carta original que Flores mandó a Beer. Y esa es una reproducción, una fotocopia de la respuesta de Beer. Y mira, imaginen ustedes que tú recibes una carta del otro lado del mundo que está ofreciendo a ustedes la oportunidad de aplicar sus ideas a nivel nacional. Imagina esa experiencia por Beer. Entonces, Beer estaba muy feliz con esa oportunidad y él canceló sus otros contratos. En noviembre de 1971, él llegó en Chile. Ya. Bueno. En 1979, en noviembre, Beer llegó en Chile por la primera vez y para reunir con un equipo chico que armó Flores y para discutir cómo ellos pudieron usar las ideas cibernéticas y los computadores para mejorar la gerencia estatal de la economía. Y había muchos desafíos en este proceso, sociales, técnicos. Yo voy a hablar un ratito sobre uno de esos. Que son una falta de recursos técnicos. ¿Ya? En 1970, Chile tenía 50 computadores, más o menos. ¿Ya? Y la mayoría no son lo más moderno. ¿Ya? El Estado dijo que ellos pueden prestar tiempo en tan solo un computador para el Proyecto 5. ¿Ya? En los Estados Unidos había 48,000 computadores. Y ARPANET, esta
antecedente al Internet ya tenía como 15 nodos y cosas así. Entonces, los diseñadores, los ingenieros de Proyecto 5, ellos deberían diseñar un sistema, una red de comunicación y computación usando un solo computador. Yo imagino que tenemos muchos ingenieros en esta sala, entonces usted puede apreciar lo que significa este desafío. Y la solución que ellos diseñaron era muy, muy creativa. La idea era usar muchas máquinas de telex. ¿Ya? Esas máquinas son como un fax, un poco como el fax de hoy día, para mandar los datos de comunicación, y que esas máquinas de telex iban a ser conectados con un computador mainframe que puede procesar los datos. Entonces, esta es una imagen de cómo funcionó este sistema. Ya. El proyecto 5 tuvo 4 componentes. Había esta red de telex que tiene el nombre CyberNet. Había software especializado que se llama CyberStride, un simulador económico con el nombre de Futuro Ucheco, había los 2 nombres, y también la sala de operaciones que tiene el nombre OpsRoom. Esos son los 4 componentes. Y el funcionamiento de este sistema fue basado en una de las ideas claves de Beer en su cibernética. Y este es el sistema viable. ¿Ya? Y es muy complicado, como puede imaginar de esta imagen, pero yo voy a explicar un punto clave de este sistema, ¿ya? Para que pueda entender cómo funciona Proyecto 5 en una manera cibernética. Beer dijo que el sistema viable es un modelo en general. Así que puede funcionar en las fábricas, puede funcionar en los organismos biológicos, en los sistemas sociales, etc. Yo puse el ejemplo biológico porque yo creo es más fácil entender eso. Y esto representa una forma de control descentralizado. ¿Ya? ¿Recuerda esa tensión entre el control de arriba y el control de abajo? Él está buscando un compromiso entre los dos. Entonces, una manera que puede ver eso es en el ejemplo biológico. Entonces, al nivel 1 de este sistema hay 5 niveles. A nivel 1 son los órganos, los pulmones, el corazón, los riñones. Y al nivel 5, el nivel más alto es el cerebro. Y el cerebro es el órgano que maneja desde arriba. Entonces, normalmente, tú no piensas en las acciones de los pulmones, ¿cierto? No piensa cuando está respirando. Ahora todo está pensando en la respiración. Pero normalmente no. Normalmente los pulmones hacen eso automáticamente, solo. Pero en un caso de emergencia, el cerebro puede intervenir y controlar la respiración. Entonces, si tú quieres nadar, hacer yoga, no sé, evitar a alguien que está persiguiéndote, tú puedes controlar tu respiración. ¿Ya? Entonces, normalmente tiene autonomía, pero en caso de emergencia puede intervenir desde arriba, control descentralizado. Y eso es cómo funciona esta idea en el diseño de Proyecto 5. Normalmente las fábricas en la área de propiedad social generaban, decimos, 10 indicadores diariamente. Estamos hablando de electricidad, energía, cuántos obreros están estos días, materias primas, cosas así. Así que 10 indicadores. Y ellos mandaron estos indicadores a un computador mainframe que tenía software especializado, que con software estadística buscó por anormalidades. ¿Ya? Si todo está bien, la fábrica puede seguir en su mismo camino, sin problema. Autonomía. Si había un problema, ese centro de ECOM puede mandar una alarma, un mensaje a la fábrica diciendo, ya, usted tiene un problema y va a tener una cantidad de días para resolver este problema. De nuevo, autonomía. Si la fábrica no pudo resolver el problema, la alarma va a seguir arriba y la gerencia desde arriba puede intervenir para tratar de resolver el problema. Así que como los pulmones, tiene autonomía, pero en condiciones de emergencia puede intervenir desde arriba. Bueno,
ese es el funcionamiento del Proyecto 5. Y cuando yo estaba pensando de esta charla, era muy difícil para mí decidir qué aspectos de esta historia yo quería compartir con ustedes. Entonces yo voy a usar el resto de mi tiempo para hablar de algunas preguntas grandes. ¿Ya? Entonces, en términos grandes, ¿qué significa esta historia? Y si hay preguntas después, podemos conversar o van a conversar conmigo después. Entonces, el primer punto es que la historia de computación es internacional y transnacional. Yo ya he hablado de eso en la parte primera de la charla. Hay muchos ejemplos de eso en Proyecto 5. Por ejemplo, el software fue diseñado por un equipo en Chile en Inglaterra. El simulador económico fue diseñado en Chile, Inglaterra, y usando un compilador de los Estados Unidos, el Dynamo Compiler. La sala de operaciones fue diseñado en Chile con participación de gente de Inglaterra, Alemania, y además varias ideas de diseño en esta sala llegó desde Italia. Entonces, muy internacional. La red de Telex, bueno, Chile, Estados Unidos, por La Plata. Esa máquina fue comprado con plata de la Alianza para el Progreso. Alemania, yo no he verificado el origen de estas máquinas, pero algún participante me ha dicho que son de Alemania. Y también Inglaterra, por supuesto. Y el Grupo 14, no tengo mucho tiempo de decir algo sobre el Grupo 14, pero ese es un grupo de chilenos más chico, como el Grupo Core de este grupo, que fue más interesado en la teoría de la cibernética. Y ellos hablaron más de las ideas cibernéticas y trabajó con Humberto Maturana, Francisco Varela, Heinz von Forster, quien viajó a Chile varias veces. Entonces hay una historia entera del Grupo 14. Y el otro punto importante es que la dirección de influencia no solo es del norte hacia el sur, sino también del sur hacia el norte. Y podemos ver eso muy claramente en el trabajo de Stafford Beer. Como yo ya dije, este fue un momento de transformación por Beer. Y él usó el vocabulario de Humberto Maturana en sus estudios de la burocracia, los sistemas administrativos, etc. Entonces, esas ideas de Chile tuvo una influencia muy grande en su trabajo. Y los otros participantes de CyberSyn, después del 11 de septiembre, varios viajaron a Canadá, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, México, con estas ideas y estas experiencias. Y es una trayectoria muy, muy, muy interesante de qué pasó después. Y ese es un ejemplo, bueno, medio fuerte de esta idea. Esa es la página, esa es la portada de un informe de una empresa canadiense que fue preparado por el gobierno de Argelia. Y como puede ver muy claramente, en el centro es una imagen de la sala de operaciones. Entonces, esas ideas siguen viajando y cruzando el mundo hasta Canadá y después a Argelia. Ya. El otro punto es que puede usar tecnología para leer la historia. La tecnología es una manera para leer la historia. Y podemos usar métodos muy tradicionales para hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, podemos leer documentos de gobierno, documentos científicos, cosas en la prensa, para ver las ideas, cómo la persona está pensando en esa tecnología en este momento y vincular esas ideas a un contexto político específico. Entonces, ¿qué significa Proyecto 5 en este momento? Para algunos de los participantes, representó una nueva forma de participación de los obreros. Ellos pensaron que los obreros pueden ser parte de ese diseño de modelos para el software. Entonces, el obrero puede participar en la gerencia de las fábricas. Y esa es una versión del Viable System Model de Beer. Y como puede ver, los obreros están participando en el nivel 1 y también en el nivel 5, lo que puede significar las manos y también el cerebro. Y yo veo esa imagen como una respuesta a la idea de alienación de Carlos Marx, ¿ya? Que cuando los obreros no pueden usar las manos y el cerebro, ellos sienten una sensación de alienación. Entonces, Proyecto 5 fue diseñado para terminar con esta sensación. Proyecto 5 era un proyecto tecnocrático. Y esa es una imagen muy bonita, a mí me gusta esta imagen, de ECOM,
de 1973. Y puede ver que el computador está en el centro de todo, ¿sí? Es nuestro amigo. Y el computador está ayudando a la gente en Corfo y está ayudando a la gente en las fábricas, en el área de propiedad social. Entonces, ¿cuál es el rol de la tecnología y los expertos en el camino chileno hacia el socialismo? ¿Ya? Es para que ellos puedan crear nuevas formas de participación de obreros o que ellos puedan usar esas tecnologías para mejorar la economía, etcétera, así. Bueno, desde otra perspectiva, el proyecto representó lo que era malo del gobierno y ofreció una oportunidad para expresar sus miedos sobre el socialismo chileno. Y ese es un artículo de la revista ¿Qué pasa?, que salió en marzo de 1973. Y la fecha es importante, nota la fecha, porque este artículo salió un poco después de las elecciones del Congreso, ¿ya? Entonces, cuando la Unidad Popular ganó más apoyo dentro del Congreso que ellos pensaban. Y la oposición, ellos tenían más miedo, ellos estaban buscando, había más apoyo por una intervención de la Fuerza Armada. ¿Ya? Entonces, ese fue parte del mensaje de la oposición a Allende. Entonces, hay métodos que podemos usar que son más tradicionales desde la perspectiva histórica para hacer este tipo de análisis. Pero yo digo que también podemos leer los artefactos y usar los artefactos como fuentes para contar y entender la historia. Y esta es una imagen muy bonita de la silla de la sala de operaciones de Proyecto 5. Y mira esta foto. Funciona que una persona se puede sentar acá y que ellos pueden tocar los botones para cambiar la imagen en las pantallas, en la sala de operaciones. ¿Qué es eso? ¿Hay ideas? Una impresora. No, cerecera, sí. ¿Y acá? ¿Qué? Como un espacio por un trago, tal vez un pisco sour, algo así. Así que esa es construcción social de la tecnología. Pero hablando de los botones, ¿ya? Hoy en día, si queremos manejar una interfase como la sala de operaciones, ¿qué tipo de interfase usamos? ¿Qué usamos normalmente? ¿Un mouse, sí? ¿Qué más? Un teclado, mouse, teclado, teléfono, tal vez. Yo voy a seguir con esa cosa de teclado. Normalmente usamos un teclado. Y la decisión no usar un teclado era una decisión con intención. ¿Okay? Este fue basado en clase, ideas de clase. Entonces, si tú quieres que los obreros también puedan ocupar esta sala de operaciones, es muy probable que ellos no hayan tenido experiencia con un teclado, ¿cierto? Tal vez ha tenido poco educación formal, etc. Así que no tiene experiencia con un teclado. También, si una persona es una persona muy alta en el gobierno, es probable que ellos tienen una secretaria. Entonces, ellos tampoco tienen experiencia usando un teclado. Y Stafford Beer dijo muy explícitamente que este diseño fue para eliminar la línea entre el usuario y la máquina, y que el usuario puede ser más cercano a la máquina. Entonces, esta idea de género y clase son parte de este artefacto, y podemos leer eso en el artefacto su mismo. Entonces, el diseño de la sala revela presunciones en la vía chilena al socialismo sobre quién tendría el poder y la oportunidad de tomar decisiones dentro del gobierno. Obreros y administradores sí, oficinistas, mujeres y gente afuera de la economía formal no. ¿Sí? Podemos leer eso en este artefacto. Y además, el diseño de la sala de operaciones, la CIA en particular, muestra que las visiones del futuro también son influidos por ideas de género y de clase, y en este caso muestra las limitaciones de una revolución. Tecnología y geopolítica. Esta es la página extra.
Ese es mi punto final. Es sobre la tecnología, la geopolítica. Y en la historia de tecnología hay muchos ejemplos de cómo las negociaciones entre comunidades de científicos, ingenieros, empresarios, puede afectar el desarrollo de la tecnología. ¿Ya? Esta es la construcción social de la tecnología a la escala micro, ¿ya? A la escala humana. Sin embargo, la geopolítica también tiene un papel muy importante en los procesos de innovación tecnológica. ¿Ya? Hablamos de la escala macro, la escala más grande, estructural. Y yo escucho la siguiente pregunta con frecuencia. ¿Podría haber funcionado el proyecto 5 si no hubiese ocurrido el golpe del Estado? Y ese es el tema principal de un libro que salió hace poco, Ciencia Ficción 5. Es una pregunta muy interesante. Y mi respuesta a esta pregunta, bueno, yo voy a decirlo en términos simplificados. En términos puramente técnicos, es decir, hablando de puro software, de puro máquina telex, si hay electricidad en la sala de operaciones, cosas así, yo creo que sí, el proyecto 5 puede funcionar. ¿Ya? El simulador económico no tanto, pero el resto de los componentes sí, yo creo que sí puede llegar a su conclusión. Pero en mi opinión, esta pregunta no tiene sentido desde una perspectiva histórica. Porque es imposible crear una tecnología que tenga la capacidad de manejar una economía cuando dicha economía es el blanco de la intervención extranjera. Y los méritos técnicos de un proyecto no importan si están vinculados a un proyecto político que en el contexto de la Guerra Fría no está permitido de sobrevivir. Ese es un caso extremo. Proyecto 5 seguramente es un caso extremo. No obstante, es un caso que ilustra cómo la geopolítica puede determinar si una tecnología puede sobrevivir, puede ser exitoso o no, a pesar de sus méritos técnicos. Y ese es mi punto final. Si seguimos estudiando solo las tecnologías que son exitosas, entre comillas, vamos a reforzar esta geografía de la historia de tecnología. Y en mi opinión, esta es una lástima. Entonces, yo voy a mostrar algunas lecciones técnicas de Proyecto 5. Estoy en el Departamento de Ciencia y Computación en la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo voy a enfocar en las lecciones técnicas de Proyecto 5. Y hay más lecciones técnicas y además hay lecciones políticas, sociales y históricas, pero por ahora las lecciones técnicas. Ya. Primero, el Proyecto 5, un proyecto que no resultó al final, mostró que es posible construir sistemas sofisticados con tecnologías que no sean las más avanzadas. ¿Ya? Y podemos ver eso con la construcción de la red de Telex, como una tecnología que no era lo más avanzado por su época, pero que ayudó al gobierno en este momento. Y yo no soy la única persona que ha visto esto en la historia del Proyecto 5. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua ahora está desarrollando un sistema inspirado por Proyecto 5 que usa radio para mandar datos de los precios de agricultura al campo, para que los campesinos, los granjeros puedan tener más acceso a ese tipo de información. Entonces, radio no es la tecnología más sofisticada, pero igual puede construir sistemas muy sofisticados usando este tipo de tecnología. Ya, 2. El Proyecto 5 muestra que nuestro contexto social y político puede limitar nuestra imaginación técnica. Y yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Y vimos eso en el diseño de la CIA. Y en este caso, las ideas de género y clase limitaron la manera en que los actores históricos articularon una nueva forma de la modernidad. Y esa observación es importante porque incentiva a nosotros evaluar qué presunciones existen en el diseño de tecnologías hoy en día y cómo esas presunciones
puede limitar nuestra propia imaginación social, política y tecnológica. 3. La ingeniería de los sistemas sociales puede ser más difícil y más importante que la ingeniería de los sistemas técnicos. Y hay miles de ejemplos de eso en la historia del Proyecto 5. Por ejemplo, si tú quieres tener un sistema que procesa los datos, no sirve si la gente no está dispuesta a mandar los datos. Así tú necesitas ese sistema social también. Y al final, Proyecto 5 muestra que participando en proyectos de alto riesgo, incluyendo proyectos que al final no resulten, es una experiencia muy, muy valiosa. Y yo no quiero decir que Proyecto 5 fue un fracaso, porque esa es una palabra, yo creo que oversimplifica la situación un poco, porque en algún aspecto fue exitoso, ayudó al gobierno a alguna parte, etc. Pero es verdad que no resultó al final este sistema. Y es verdad que también la experiencia de trabajar en este proyecto cambió la trayectoria profesional de muchos de los participantes. Y en el mundo tecnológico es importante arriesgar, y los fracasos muchas veces pueden ser la fuente de las futuras ideas exitosas. Entonces, yo he llegado a la hora justo. Hay dos opciones. Vamos a hacer otra encuesta. Yo puedo mostrar la canción de Ángel Parra. Le tenía por un computador un niño que va a nacer. Yo tengo una grabación, es como 5 minutos. Entonces yo puedo poner esta canción o podemos empezar con las preguntas ahora. Entonces, Ángel Parra. ¿Ya? ¿Preguntas? Lo siento. Entonces yo voy a poner esa canción de Ángel Parra. Y después yo puedo responder con gusto a las preguntas de ustedes. Y esa es una canción que Ángel Parra nunca grabó. Él escribió esta canción por ser usado con Proyecto 5. Y en 2008, en Alemania, él viajó para participar en un festival de arte. Se llama Transmediale. Yo estaba allá también. Yo hice esta grabación de la canción allá, y él me dijo que en sus pensamientos un sistema de computación es como un embarazo. ¿Ya? Entonces, si tú traes ese sistema en el mundo, hay una responsabilidad. Tú no puedes abandonar eso. Por eso él tenía para un computador y un niño que va a nacer. Y ahora yo no voy a parar más, que ustedes pueden escuchar. Pensando sobre las 5, después tendríamos como hasta la 1:30 de preguntas. ¿Te parece que lo controlemos así? Hasta la 1:30 de preguntas. Ustedes manejan. Vale. Entonces. Ok, ya, yo lo controlo un poco. ¿Sí? ¿Puedes subir un poco el volumen ahí? Ay, yo creo que eso es todo que hay. ¿Por qué no sale? Ya. Esa es la imagen de Ángel Parra en Alemania, en Berlín. Y es el coro de la canción acá.
Esto. Tenemos espacio una media hora para preguntas u opiniones, no necesariamente preguntas. Entonces, solo les pediría brevedad para que así la mayor cantidad de gente pueda participar. Ya. Así que adelante, por favor. ¿Quién rompe quién? Nadie tiene preguntas. Ya. Quería saber cómo ha sido la acogida en el MIT como tesis doctoral para los advisors allá. Ajá. Hacer un trabajo sobre computación en Latinoamérica cuando están trabajando allá en Estados Unidos y Sí. o sea, propones al final que de acá también hay una puerta de computación en otro lugar. Sí, con mucha automotivación es la respuesta. Entonces, yo estudié en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad en MIT, que es un departamento interdisciplinario que enfoque en método de histórico y antropología en la estudia de ciencia y tecnología. El departamento no tenía nadie que especializa en la historia de América Latina, pero había gente, bueno, Norbert Wiener es de MIT. Entonces, muchas de esas actividades cerca de la historia de la cibernética pasó en el MIT, tiene archivo buenísimo. Entonces, la parte cibernética, yo tenía mi formación de doctorado, pero yo debería buscar a alguien que tiene este tipo de conocimiento sobre la historia de América Latina. Y yo fui muy afortunado que el profesor Peter Wynne, yo no sé si usted conoce el nombre, él escribió ese libro, Tejedores de la Revolución, sobre la historia de Chile durante la época de Allende, y él aceptó ser mi profesor guía. Entonces, estudios independientes, etc. Y después yo llegué a Chile para vivir y estudiar más acá, porque desde mi perspectiva es muy importante que esta historia debe ser contado desde una perspectiva chileno y en el contexto político chileno. Y eso. Entonces, automotivación. Sí. Otra pregunta. Preguntas u opiniones. O opiniones. Ahora estoy, parte de la respuesta es que estoy buscando mi próximo proyecto, así que si usted sabe algo interesante, yo quiero escuchar las ideas. La otra respuesta es que ahora yo estoy lanzando un proyecto sobre el terremoto en Chile, y buscando como la historia de la infraestructura y comunicacional, etcétera, en Chile. Entonces, no puedo decir más porque el proyecto es muy nuevo. Pero estoy interesado en crisis y informática y place, como locales. Porque hay una idea que la tecnología de informática elimina la importancia de ubicación, ¿cachai? Como el mundo es plano. Pero yo creo que en momentos de desastre la ubicación es súper importante, la geografía es súper importante. Entonces, en términos general, eso. Ya. 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 Una situación que a mí se me hace muy familiar. ¿Ya? La conozco, la pienso y creo que así como tú la pensaste, todos lo hemos pensado actualmente. Yo trabajo en la industria en Chile y he llegado a la conclusión, al igual que tú expones, que la informática social es lo que debe prevalecer y tener la relevancia. El Power, como en el proyecto 5, está en eso, no en los aspectos sistémicos técnicos, que si bien es cierto a la economía de mercado ayuda mucho y se ganan grandes cantidades de dinero en preservar esos sistemas y en mantenerlos, el kit del asunto, por decirlo así, está justamente en esta ingeniería social de la computación. Algo hemos visto, o algunos aspectos de lo que significan las redes sociales, o en los foros de algunos diarios. Hoy no, porque nuevamente eso volvió a ser algo muy manipulado. Pero la libre expresión social genera la confianza para lo que tú dices, el procesamiento de estos datos reales. Uno puede considerar científicamente y objetivamente realidad esos datos que se ingresan, digamos, en términos de una suerte de ingeniería o de recaudo social del dato. Para lo que era necesario, para ejercer el poder a lo mejor, como lo plantearían algunos.
Eso, yo creo que estamos en acuerdo con esa perspectiva, que la parte social es más difícil. Y de hecho, yo soy profesora en una escuela de informática y computación en los Estados Unidos, y yo enseño la parte de informática social. Y la idea es que si una persona va a ser un técnico, un computín hoy en día, que no es solo técnico, que debe tener una vista más amplia y tener conciencia de este tipo de cosas. Entonces, estamos 100% de acuerdo. Me encontré, como le digo, con esa familiaridad. Sí. Encuentro que es bonito rescatarlo. Ya, gracias. No estás sola, digamos, pensando lo mismo. Rodolfo Mejía y después alguien. Sí, Ya. yo te quiero preguntar, en esa época, Ajá. los años 70, fin de los 60, hubo una serie de movimientos sociales y políticos en el continente, Latinoamérica, Ajá. ¿verdad? Todos terminaron parecidos a como terminó el chileno, ¿ya? Antes del chileno, durante y después, ¿ya? Entonces, ¿cómo, no sé, tú tienes información si Chile fue la excepción en enfrentar este proyecto de apoyo al desarrollo económico, a la tecnología? U otros países también lo hicieron, ¿ya? ¿Y cómo les resultó a ellos? Sí. ¿Ya? Porque, como vemos, nosotros lo único que se nos ocurrió aplicar la tecnología estaba en desarrollo en ese momento y estaba en expansión en el mundo. Entonces, Sí. Es una buena pregunta y tiene varias facetas. Entonces yo voy a tratar de dar a usted una buena explicación. La respuesta más fácil es que después del Proyecto 5, BIR recibió varias ofertas de otros países de América Latina para hacer cosas parecidas. Entonces Uruguay se puso en contacto con Stafford Beer para hacer un proyecto que se llama Proyecto UroCib, como Uruguay Cibernética. Y tenía una red de comunicaciones, una sala de operaciones, software especializado, un simulador económico, como casi igual. Lo que faltó a este proyecto era alguien como Fernando Flores. Es decir, una persona que fue el campeón del proyecto, que fue muy involucrado con los recursos y la política. Y por eso este proyecto no llega muy adelantado. Pero existía la idea. También el gobierno de Venezuela contactó a Stafford Beer para hacer algo parecido. No resultó porque había mucha instabilidad política. Entonces el proyecto no desarrolló mucho. Y también el gobierno de México contactó a Stafford Beer para hacer algo parecido. Y lamentablemente yo no tengo la imagen de la prensa, porque Stafford Beer trabajó más que un año allá en México tratando de mejorar la burocracia o disminuir la burocracia en México. Y hay un artículo de la prensa súper buena que dijo que Beer llegó a México para combatir la burocracia y él salió de México huyendo de la burocracia. Así que ganó la burocracia mexicana al final. Entonces, sí había otros intentos de América Latina con estas ideas. La otra parte de tu pregunta es, ¿Chile era única en ese sentido, en términos de usar la cibernética para la revolución? Y una de las respuestas mejores que yo he encontrado es del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Y él escribió en su memoria su experiencia con Proyecto 5. Y aparentemente él estaba en una cena con Fernando Flores y Stafford Beer, y ellos estaban contando esta historia. Sí, estamos construyendo esta sala de control y todo eso. Y por Enrique Cardoso eso era una locura. Y él escribió en su memoria, bueno, yo voy a decir en inglés y tal vez después podemos traducir, pero él dijo, they're building a control room in Santiago, presumably so that the economists can watch as their country goes to hell. Parece que todos entienden. Para que todos. And so por esta persona, por Enrique Cardoso, el proyecto CyberSyn representa la inexperiencia chilena con ese proceso de revolución. Porque en otros países de América Latina siempre había ese proceso de cambio político muy fuerte, pero Chile tenía una historia muy estable de la democracia. Y que una cosa tan futurista del Proyecto 5 puede salir de Chile, por él fue prueba que Chile no tenía el mismo nivel de experiencia con cambio político que los otros países de América Latina. Así que esas dos respuestas a la pregunta. Allá, y después, Daniel. Ya. Cuando hablaste un poco de leer la historia Ajá. a través de la tecnología, ¿Ya? mencionaste un poco las decisiones de género, por ejemplo. Ajá. Me gustaría que nos contara un poco más, por ejemplo, a raíz de qué cosas
¿qué signos puedes leer para, por ejemplo, corregir que estas cosas, por ejemplo, no estaba pensado para una mujer o cosas así? ¿Qué cosas puedes leer? Para saber más de esa cosa de género. Bueno, no hay nada, aparte del trabajo mío, que conecta la tecnología con las ideas de género, pero Historiadores de Chile ha escrito desde perspectiva crítica sobre el rol de las mujeres en la unidad popular, y que la idea de los obreros era más de hombres, obrero, así, y que la idea de mujeres era si una buena mujer es de la familia y cosas así. Si después quiere hablar conmigo, yo te puedo pasar algunos artículos de los historiadores que ha escrito sobre esta parte. La contribución mía es ver, bueno, podemos ver esas relaciones también en el diseño de la tecnología. Se verifica en el fondo lo que... Sí, y también cuando yo entrevisté al diseñador de a Gibbon Siep, y yo compartí esas ideas, él me dijo, sí, la verdad es que ahora yo puedo ver que existe esta bias en el trabajo. Sí. Daniel. Sí, yo quería que relacionara el sistema viable que tú planteaste. Ajá. ¿Ya? Que con los paradigmas actuales de arquitectura orientada a servicios, el tema de patrones de diseño que están muy de moda, entre comillas, que de alguna manera están, y la inteligencia de negocio también, que también se vende mucho, de alguna manera están resolviendo un poco la situación sistémica que hay que interpretar y que hay que procesar. Entonces, que nos relacionaras con el nivel de tecnología que hay ahora, con esos orígenes, digamos, tan precursores, digamos. A mí me parece que hay una relación de estrecha. Y eso, ya, gracias por el comentario. Yo no tengo mucho a juntar con respecto a las empresas y la gerencia de hoy en día, pero si quiere conversar más después, podemos hacerlo. ¿Sí? Pero tu opinión corta, digamos, en relación a si tú consideras que ese sistema viable planteado en ese entonces, en 2023, ¿tiene alguna incidencia relevante en lo que hoy día se plantea en términos de la arquitectura orientada a servicios, en términos de la orientación a objetos, la inteligencia de negocio? Porque mucho va por ahí, mucho va por el hecho de descentralizar para poder controlar. Sí. Mira, en términos del sistema viable, yo necesito pensar más sobre eso. Yo sé que existen consultores, empresas de consultores que hacen exactamente eso. Y la gente son muy exitosos aplicando el modelo viable a ese tipo de operaciones. Para mí, una idea de Beer que yo creo que es importante en este tipo de cosas es que Beer, su crítica del uso de los computadores. Él dijo que los computadores, como yo mostré estos proyectos, él miró en los años 60 que los computadores la gente estaba usando los computadores para repetir las acciones que antes pasó en el papel. Así que con el mismo mente, ellos están usando esta nueva tecnología. Y yo creo que podemos ver esta misma mentalidad con muchos proyectos de gobierno electrónica, que está tratando de repetir y reconstruir los mismos procesos que existió con este sistema de infraestructura de papel. Y que tal vez los computadores pueden ser usados en una manera más creativa o que usa más el poder de este tipo de tecnología. Entonces, tal vez esa es una observación que puede responder un poco a tu punto. Acá una pregunta. Ya. Una consulta. Ya. En aquellos tiempos la Unión Soviética tenía una economía socialista andando. Ellos no tenían sistemas similares andando allá. ¿Dónde? ¿En la Unión Soviética? Ya, es una buena pregunta, porque la Unión Soviética sí, ellos trataron de tener un sistema para manejar una economía planificada y este era un fracaso. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era un fracaso? Y yo digo en el libro, es por una conceptualización distinta de lo que significa el socialismo. Entonces, en la Unión Soviética había una idea de socialismo súper centralizado. Todo centralizado y desde arriba, control desde arriba. Entonces, cuando ellos estaban construyendo este sistema para manejar los datos electrónicamente de la economía, ellos tenían la idea que todo va a ser centralizado. Así que todas las fábricas van a mandar datos a los centros de computación regional y después y así.
Y eso significa que los computadores deben procesar millones de datos rapidísimo. Y también significa que la persona, si uno mientan de los datos, que ese error va a subir y subir y subir y subir. Y no funcionó. Y además, desde perspectiva social, había gente de ministerios diferentes y departamentos diferentes que no quería perder su poder. Entonces, ellos no apoyaron este tipo de sistema. Y los sistemas de computación en la Unión Soviética, porque ellos estaban tratando de diseñar una red, como al mismo tiempo de ARPANET. Y hay un artículo súper bueno de un historiador, Slava Jerovich, que tiene el título Internet. Como y es sobre Internet, es buenísimo. Y responde a esta pregunta por qué la Unión Soviética no tenía el Internet antes de los Estados Unidos. Y parte de eso es por negociación de poder, así que los ministerios no querían, hay compatibilidad entre ellos. Y también esa idea de la centralización. La cosa bonita de esta idea de Beer es que no necesitamos todos los datos. ¿Ya? Solo necesitamos 5, 10 datos de cada empresa, solo la cosa más importante, y que mantengamos esa cosa entre autonomía y control centralizado. Y ese es un sistema más manejable que el experimento en la Unión Soviética. Bueno, agradecerte por la charla y quería hacerte una pregunta. Yo no soy ingeniero, soy de filosofía. Y uno de los cursos que dicto es, ¿cómo se llama? Ingeniería y ciencia, ciencia e imaginación. Ah, qué bien, ¿no? Súper bien. Y yo tengo una duda así muy seria, digamos, ¿no? Tú como profesora, o sea, como docente y a la vez como conocedora de la historia de la tecnología, ¿no? Y las relaciones de tecnología, género, ¿cómo lo expusiste? ¿Tú crees que se puede enseñar y cómo creatividad? Uf. Porque, ¿sabes? Mira la hora. Ya. No, porque realmente yo es una sensación, no tengo un Sí. campo ni un estudio o sea, tengo la sospecha que se puede enseñar, pero tengo también la sospecha que no se enseña. Y generalmente los proyectos se realizan y se ejecutan con criterios probados, que vamos a probar algo nuevo, porque al final hay poca, bueno, no sé si es poca osadía o poca creatividad, o sea, hay reproducción físicamente. Eso, yo sé que es una pregunta así, pero me inquieta eso, porque en una escuela de ingeniería o una facultad de ciencias físicas y matemáticas, yo creo que podría ser una preocupación importante. Yo creo que, bueno, la respuesta corta es sí y no. Sí, entonces hay mucha gente que quiere enseñar la creatividad. De hecho, en mi escuela de informática tenemos un grupo entero de gente que estudia Human Computer Interaction Design, el diseño de la interacción entre el ser humano y los computadores. Y ellos quieren enseñar creatividad para que la gente pueda poner esa creatividad en el diseño de nuevos sistemas. Y yo tengo 2 colegas que ahora están viajando por Asia y grabando y viendo cómo la gente en Asia, los artesanos, está haciendo su cosa para que ellos puedan extraer cosas y aplicarlo en la sala de clase para enseñar la creatividad. Yo creo que es una cosa que no puede ser fabricado, pero tal vez en las escuelas de ingeniería podemos tener más espacio para fomentar ese tipo de trabajo. Yo no voy a darte una respuesta que solucione todo. Yo creo que la creatividad en este proyecto salió no solo por este grupo de personas, pero por un contexto político. Eso. Y que en este momento político había un contexto que sí, tú puedes pensar en otra manera. ¿Ya? Y tú puedes pensar en una manera diferente. Y más que eso, y tal vez eso en parte va a responder a tu pregunta, que el gobierno va a darte fondos. ¿Cachai? Que hay fondos para realizar ese tipo de trabajo. ¿Cachai? Entonces, no es solo un momento para pensar diferente y que la gente quiere pensar diferente, pero hay recursos también para desarrollar ese tipo de cosas. Pero solo, disculpa una interacción. El contexto es importantísimo, evidentemente, determina. Sí. Pero también en este caso académicos, profesores, deberían demostrar cierto interés, porque el contexto puede ser... El contexto es interpretable, no es objetivo. No, obvio, sí. Entonces, hay fondos, sí, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y cómo yo invento fondos? No sé.
Sí, como en el libro yo digo que ese es un contexto muy, muy único en el sentido que había un grupo de jóvenes, de verdad jóvenes, de 28, 27, 30 años, que tenía un proyecto que era muy diferente y que también ellos estaban en las posiciones altas del gobierno, con los recursos y todo para realizar ese tipo de cosas. Y bueno, esa es una cosa más difícil replicar. Yeah. Tendríamos tiempo con un par de preguntas más. ¿Habría un compañero inscrito más? Bueno, yo quería comentar respecto a lo que se estaba hablando recién de las experiencias actuales. Ajá. Ahora, durante las jornadas de 15M, la acampada en Madrid, Ajá. se estuvo ocupando, o sea, bueno, se está ocupando todavía, Ajá. un sistema de federación de servidores que se llama Lorea, que no sé si tú conoces, has tenido alguna idea. No. Bueno, es un proyecto que ya tiene un par de años, Ajá. que había, no sé, unos 5.000 usuarios más o menos involucrados. Lo que en estas últimas 3 semanas ha llegado a los 20.000. De forma muy rápida a raíz de este tema. Y este sistema justamente funciona con esta lógica donde hay relación entre las partes, pero también hay autonomía. ¿Ya? El sistema está pensado como un sistema de federación de redes sociales, Ajá. donde cada servidor es una red social, Ajá. pero los servidores están interconectados. O sea, tú puedes ver actualizaciones que suceden en otros servidores, ¿Ya? y te va a aparecer la información como si estuvieras dentro de ese servidor sin estar ahí, ¿Ya? y puedes saltar de uno a otro. Ok. ¿Y está vinculado con la historia de Proyecto 5? ¿Como había una influencia de Viable System Model o es como una coincidencia? No really. Ya. O sea, así como una relación directa no hay, pero es interesante pensar cómo esas ideas pueden estar presentes hoy en día. Ya, gracias por el comentario. Sí, es siempre interesante escuchar ejemplos de hoy en día de cómo esas ideas sobreviven. Se estaba comentando como los sistemas de administración de empresas, pero esta es una iniciativa que viene del mundo del software libre. Ah, ya. Ya, perfecto. Bárbara inscrita, compañero y ella. Bárbara. Ya. Sí, esto es un poco relacionado con lo que dijiste tú, y lo habíamos comentado nosotras antes, que tiene que ver, tú dijiste, en el mundo tecnológico es importante fracasar para poder descubrir las grandes ideas. Sí. Entonces hablábamos de cómo acá se da mucho menos emprendimiento entre, por ejemplo, los jóvenes que salen de computación, que es lo que se ve en Stanford, en otras universidades, y entre gente que hace doctorado y todo eso. Entonces, tú me decías que se puede enseñar emprendimiento y se hace. Hay intentos, sí. Y yo no tengo las cifras del éxito, pero yo sé que hay mucho interés y sí lo hacen. ¿Tú conoces experiencias de eso y cómo crees así que este contexto histórico, o sea, conocer más la historia puede ayudar a realizar más emprendimiento, o sea, perderle un poco el miedo al fracaso? Sí, mira, yo puedo contar un poco de una clase que yo estaba involucrado en MIT, cuando yo estaba en MIT, una clase que fue enseñado a los ingenieros eléctricos a nivel de magíster. Y como parte del proyecto final de esta clase, todos los estudiantes en grupos, ellos deben escribir una historia, un ejemplo, case example. Así que ellos deben escribir su propia historia de computación, dijimos. Y para escribir eso, ellos deberían salir y conversar con la gente que estaba involucrado con ese proyecto. Algunos de los proyectos son fracasos, entre comillas, algunos son exitosos, pero para estudiar ese proceso social, de cómo debe convencer a la gente de tu idea. Porque la gente no está convencida de tu idea. Porque el proyecto no salió al final, o porque cambió al último minuto, porque pasó a otra comunidad que tiene otra idea de lo que debe ser. Entonces yo creo que esta experiencia de los estudiantes saliendo y conversando con gente que ya está en el mundo real y escribiendo estas historias es muy valioso. Y los estudiantes que son ingenieros han dicho que esta fue una experiencia muy, muy, muy importante para ver cómo funciona la tecnología y el desarrollo de la tecnología en un mundo real. Entonces, esa es mi respuesta corta de cómo la historia puede contribuir en la sala de clase.
Por la hora tenemos 2 últimas preguntas. Adelante, por favor. Hola. Gracias por la conferencia y por toda la gente que también la hizo posible. Y una pregunta así muy específica que tengo pendiente. Tú dices que usaban un solo computador en el gobierno, entonces yo tengo como un poco, o sea, para el proyecto, entonces tengo como un poco una historia mítica, no sé si conocen más detalles, pero el Helmut Stuben de la Cormu decía que en esa época uno no podía comprar un IBM en Estados Unidos, sino que tenía que usar un IBM arrendado de segunda generación y que usarlo también tenía que, el servicio técnico quedaba comprometido también con el técnico norteamericano y que eso hacía que tuvieran un solo 360 para trabajar. Entonces, de lo que tú, o sea, quería saber primero como cuánto de mito hay de eso, ¿no? Y lo otro, como que de alguna manera ya está respondido. Recuerdo que aquí conversaron algunos protagonistas de la ECOM tiempo atrás, diciendo que justamente por eso mismo, incluso que lo acusaron de comunista, el mismo Friedman, que después terminó trabajando en el Banco Mundial, que ellos, en vez de seguir ese modelo, la prioridad era este modelo complejo social, entonces que se habían fijado con técnicos de Finlandia, Israel, Italia, Francia, para ver más o menos tanto como modelo de gestión de la tecnología, como generar tecnología para lo que se quería hacer en Chile. Entonces eso también, no sé si alcanza a estar sistematizado como de qué referencias se estaban haciendo. Yo iba a preguntar de América Latina también, pero ya más o menos quedó respondido. Entonces quería saber primero lo del mito del computador de esas condiciones para poder acceder a la... Esa es una pregunta muy, muy grande desde la perspectiva histórica, David. Entonces, yo puedo responder a la primera parte y después podemos conversar y yo te puedo pasar datos y podemos hablar de la cosa más específica. El asunto del computador, este único computador. Mira, Chile tenía, como yo dije, 50 computadores, más o menos. La mayoría no son del último modelo. ECOM, antes de 1971 o en 1971, tenía 4, como 3 IBM de 360 y 1 Burroughs que iba a llegar. Y el gobierno prestó tiempo a esta máquina IBM 360, que fue uno de los más modernos en el país, a Proyecto 5. El problema es que todos querían usar este computador. Entonces hablamos de estos aspectos sociales y tecnológicos. Duró 48 horas después de mandar los datos al centro de computación para que los datos sean procesados. Entonces no es un sistema de tiempo real, como nada, porque debe esperar 48 horas para que el computador pueda procesar eso. Entonces el gobierno decidió que ellos iban a prestar tiempo en otra máquina, el Burroughs. Pero eso significa que el código que era escrito por el IBM no es lo mismo que usa la máquina Burroughs. Obvio, siempre nada fácil. Entonces, un científico de computación, Isakino Benedov, que algunos de ustedes conocen, él debería escribir todo de nuevo para que pueda ser usado en esta máquina de Burroughs. Entonces, esa es una pregunta corta, una respuesta corta a esa pregunta. Sí. Una última pregunta. Ya se ha hablado harto sobre el tema de la creatividad que hay en este proyecto. Yo creo que había una cosa muy importante que es el riesgo que se tomó de hacer una cosa diferente, una cosa nueva. Y si tú podías hablar un poco, si has visto cómo está esa situación aquí en Latinoamérica y de la capacidad como sociedad de tomar riesgos, de hacer proyectos nuevos, cosas de ir como a la vanguardia y hacer algo diferente. Como si has podido ver, aparte de esta historia, hoy día. Mira, yo creo que hay una inspiración, yo creo, en esta historia, que si tú puedes hacer algo diferente, bueno, tal vez no resulta, pero igual tú puedes usar estas ideas en el futuro en una manera muy exitosa. Pero yo creo que es importante recordar que en ese momento, como la gente que estaba mirando este proyecto, ellos pensaban que esa era una locura. Por ejemplo, la gente en Corfo, ellos están mirando y como, ¿qué está haciendo Fernando Flores? ¿Por qué él está desarrollando ese tipo de sistema? Pero igual él es muy inteligente, entonces vamos a permitir que él pueda hacer esta cosa, pero es muy raro. Entonces, tal vez podemos tener inspiración de eso también. Entonces, cuando eso pasa, tal vez es solo cuando miramos por atrás que podemos ver el valor de ese tipo de cosas.
Entonces, de nuevo, es una respuesta muy, muy corta, pero tal vez da más contexto de cómo podemos mejorar la situación hoy en día en América Latina. Bien, muchas gracias. Antes de terminar, un momentito. Como tenemos muchas ganas de que Eden venga por más tiempo a estar con nosotros, queremos incentivarla. Queremos pedirle a Bárbara, la académica más joven del departamento que está trabajando con Eden, y a Claudio, que está en el proyecto de historia, que le entreguen algún presente a Eden. Muchas gracias, Pablo. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Claudio. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a todos para quedarse acá hasta el final y en la mitad de una toma y todo. Y yo voy a estar acá por algunos minutos más si gente quiere hablar más, si tiene más preguntas. Muy cortito, les quería comentar que tenemos la intención de irnos a almorzar a un almuerzo autofinanciado al casino académico, así que el que quiera acompañarnos va con nosotros. Y además invitarlos, tenemos un par de actividades más pronto del proyecto de Historia de la Computación. En particular, el segundo taller de Historia de la Computación se va a realizar en noviembre en la Universidad de Talca, en la sede de Curicó, y por lo tanto los que quieran participar y tengan ganas de enviar alguna contribución, hay tiempo, lo pueden conversar con nosotros. Así que muchas gracias por su presencia y en particular muchas gracias a Eden. Gracias. Hola. Muchas gracias. Nosotros nos conocimos hace muchos años. Tú me llamaste. Ya. Recuerdo, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Vega, el Centro Cultural de España. Hace muchos años. Sí. Pregunta, yo sé que vas a estar muy ocupado. ¿Tú cuándo te vas? El 24 de junio. ¿Y tienes tiempo como para una entrevista para internet o no? Puede ser, sí. Mira, yo te puedo pasar... Cristi, ¿me puede pasar mi billetera? Dale. Vamos a ver. ¿Ya? Me cambio. Ya. Yo te respondí el mail. Sí. Mañana nos juntaríamos. Mañana ponemos, sí. Yo te voy a mandar un mail entonces ahora para decirte dónde. Perfecto, en geofísica. Ya. Okay. Hasta mañana. Ya. Esta es... Yo tengo la tuya de Indiana, pero... Eso es, de Indiana. Perfecto. Entonces, mándame un email. Perfecto, ahí está mi dato. Chiquitito. ¿Puedo pagar? Mira, el Simpson. Esa es innovación. Ya. ¿El libro? ¿Cuándo y cómo? Mira, ya está en Amazon. Está en Amazon, así que tú vas al amazon.com y busca el título, Cybernetic Revolutionaries. Ya está, puede comprar, pero va a salir en octubre. Así que no va a